Llegué a mi casa de trabajar, y al llegar encontré toda mi ropa en una funda. Mientras mi hijastra sonreía maliciosamente, mi esposa me echaba por una calumnia de su hija, pero se la devolví al triple y ahora me suplica perdón. Nunca imaginé que aquel día terminaría marcando un antes y un después en mi vida. Regresaba del trabajo como cualquier otra tarde, agotado pero con la satisfacción de saber que mi esfuerzo mantenía a mi familia. Desde hace años, había sido el principal sustento del hogar, asegurándome de que mi esposa y su hija tuvieran todo lo que necesitaban. Nunca dudé en trabajar horas extras, en privarme de algunos lujos personales con tal de que ellas estuvieran bien. Pero esa tarde, al llegar, descubrí que todo lo que había construido se desmoronaba frente a mis ojos. Apenas abrí la puerta, me recibió un silencio extraño. No había el típico aroma de la cena preparándose ni el sonido de la televisión en el fondo. En cambio, vi algo que me dejó paralizado. Mi ropa estaba amontonada en una funda de basura en la entrada, como si fuera un intruso en mi propia casa. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras trataba de entender lo que estaba viendo. Levanté la vista y allí estaba ella, mi hijastra, apoyada contra la pared con una sonrisa maliciosa en el rostro, como si disfrutara la escena. Antes de que pudiera reaccionar, escuché la voz de mi esposa, dura y llena de desprecio: «Lárgate de esta casa. No quiero verte nunca más». Mi cerebro tardó en procesar lo que estaba pasando. La miré incrédulo, buscando alguna señal de que todo era un malentendido, pero su expresión no dejaba dudas. «Me estaba echando». «¿Qué está pasando?», pregunté con la voz entrecortada. Mi esposa cruzó los brazos y me miró como si fuera basura. «No te hagas el inocente. Sé todo lo que hiciste», escupió con rabia. La confusión me nublaba la mente. No entendía de qué me estaba acusando. Miré a mi hijastra, buscando respuestas, pero ella solo sonrió con más fuerza, disfrutando de la escena. «Tu jueguito se terminó», dijo con un tono burlón. Mi respiración se aceleró. «¿De qué estás hablando?». «No he hecho nada», intenté defenderme, pero mi esposa no quería escuchar razones. «Mi hija me lo contó todo». «No quiero escuchar excusas. Quiero que te vayas ya», ordenó mientras señalaba la puerta. Un frío helado recorrió mi espalda. Mi esposa me estaba echando por una acusación que ni siquiera entendía. No me daba la oportunidad de explicarme, de defenderme. Me estaban despojando de mi hogar, de mi familia, de mi dignidad, y todo parecía ser obra de mi hijastra. Intenté mantener la calma, buscar una salida razonable a la situación. «Déjame explicarlo. Al menos dime qué fue lo que te dijo», pedí. Pero su respuesta fue aún peor. «No necesito pruebas, no necesito escuchar nada más. La palabra de mi hija me basta». Fue entonces cuando comprendí que la batalla estaba perdida. Me habían condenado sin juicio, sin pruebas, sin derecho a réplica. Me quedé parado por unos segundos, observando mi ropa tirada en el suelo, como si representara todo lo que había perdido en cuestión de minutos. No podía creer que la mujer con la que había compartido tantos años pudiera creer una mentira tan fácilmente. Respiré hondo y apreté los puños. Sabía que si me quedaba allí, si intentaba razonar con ellas en ese momento, solo conseguiría empeorar las cosas. Miré una última vez a mi esposa, esperando encontrar en sus ojos algún indicio de duda, de remordimiento. Pero solo vi frialdad. Me incliné, recogí mi funda con ropa y sin decir una palabra más, crucé la puerta y salí. Pero en mi interior, una llama comenzó a encenderse. No me quedaría de brazos cruzados. Si pensaban que podían destruirme con una mentira, estaban muy equivocadas. Esta historia apenas comenzaba. El dolor de la traición se clavó en mi pecho como un puñal. No podía entender cómo la mujer con la que había compartido tantos años podía creerle a su hija sin siquiera darme una oportunidad de hablar. ¿Acaso no merecía el beneficio de la duda? Intenté tomar aire, contener la rabia y la frustración que comenzaban a apoderarse de mí, pero la expresión de mi esposa, llena de desprecio y convicción, me dejó claro que no había marcha atrás. «No puedo creer lo que hiciste», repitió, con los ojos encendidos de furia. Su voz temblaba, y su postura rígida revelaba que no estaba dispuesta a escuchar nada. Mi mirada se posó en mi hijastra. Esa sonrisa maliciosa en su rostro me revolvió el estómago. Sabía que ella había planeado esto desde el principio. Había logrado que su madre le creyera, que me viera como el enemigo. Pero, ¿por qué? ¿Qué había hecho yo para merecer esto? «Dime qué fue lo que supuestamente hice», logré decir con la voz quebrada. Mi esposa cruzó los brazos y dejó escapar un suspiro de hastío.
Mi hija me lo contó todo. No intentes negarlo. Contó que, insistí, desesperado. Necesitaba saber con qué mentira me estaban condenando. Fue entonces cuando mi hijastra decidió hablar. Su voz fue dulce, teatral, como si estuviera recitando un guión bien ensayado. Mamá, ¿ves cómo se hace el inocente? Me da miedo estar en la misma casa con él después de lo que intentó hacerme, dijo, fingiendo angustia. El aire se me fue de los pulmones. No podía creer lo que estaba escuchando. Eso es mentira. No puedes estar diciendo eso. Pero en lugar de dudar, mi esposa retrocedió un paso, mirándome como si realmente fuera un monstruo. Cállate, me espetó. No quiero escuchar más. Lo que hiciste no tiene perdón. El nudo en mi garganta se hizo insoportable. Había visto casos así antes, historias de personas falsas que usaban mentiras para arruinar vidas, pero nunca pensé que me tocaría a mí. ¿Cómo alguien a quien había tratado con respeto podía hacerme algo tan vil? Mi mente se debatía entre la rabia y la desesperación. Quería gritarle a mi esposa que abriera los ojos, que no podía dejarse manipular por su hija. Quería sacudirla, mostrarle la verdad, pero sabía que en ese momento cualquier intento de razonar con ella sería inútil. Miré a mi hijastra una vez más. Sus ojos brillaban con satisfacción. Lo había logrado. Me estaba destruyendo. Pero si pensaba que me rendiría tan fácilmente, estaba muy equivocada. El golpe de la puerta cerrándose tras de mí resonó como un eco en mi mente. Mi esposa, la mujer a la que había amado y protegido durante años, me acababa de echar sin una pizca de duda en sus ojos. Mi ropa estaba en la funda, tirada como si no valiera nada, igual que yo en ese momento. Mi hijastra, con su expresión victoriosa, me observaba desde la ventana. Sabía que había ganado. Al menos, por ahora. Me quedé de pie en la calle durante varios minutos, con la funda en mis manos, sin saber qué hacer. Sentí la mirada de algunos vecinos que se asomaban discretamente desde sus casas. Podía imaginar lo que estaban pensando, ¿qué habrá hecho este para que lo echen así? La vergüenza me recorrió por completo. Siempre había sido un hombre trabajador, alguien que jamás dio motivos para dudar de su integridad. Pero ahí estaba yo, humillado públicamente por una mentira. Intenté calmarme y pensar con claridad. No tenía a dónde ir en ese momento. Mis llaves de la casa ya no significaban nada, mi hogar había dejado de ser mío en un abrir y cerrar de ojos. Caminé unos pasos, tratando de despejar mi mente, pero la rabia se acumulaba dentro de mí. Quería gritar, quería volver y exigir una explicación, pero sabía que nada cambiaría. Mi esposa ya había tomado su decisión. Saqué el teléfono de mi bolsillo con manos temblorosas. Pensé en llamar a un amigo, pero dudé. ¿Cómo le explicaría lo que acababa de pasar? ¿Cómo podía poner en palabras algo que ni siquiera yo entendía? Apreté los puños. No podía permitirme derrumbarme. Si mi esposa y su hija pensaban que con esto me iban a destruir, estaban equivocadas. Esta guerra apenas comenzaba. Respiré hondo y comencé a caminar. Necesitaba un lugar para pasar la noche. Con cada paso que daba, sentía que algo dentro de mí cambiaba. Ya no era el hombre que había salido de esa casa hace unos minutos. Ahora era alguien que tenía que demostrar su inocencia, alguien que no podía permitir que una mentira destruyera su vida. Mientras me alejaba, miré por última vez la ventana de mi antigua casa. Mi hijastra seguía ahí, con su sonrisa arrogante. No sabía por qué lo había hecho, pero una cosa era segura, no me iba a quedar de brazos cruzados. Me habían humillado, me habían quitado todo en un instante, pero no iba a dejar que esa fuera la última palabra. El frío de la noche comenzó a calar en mis huesos mientras caminaba sin rumbo. Mi hogar, el que había construido con tanto esfuerzo, ya no era mío. Me habían despojado de todo sin una sola prueba, sin la oportunidad de defenderme. Cada paso que daba alejándome de esa casa era un recordatorio de la injusticia que acababa de vivir. Con la funda de ropa en la mano y el orgullo destrozado, intenté pensar en un lugar donde pudiera refugiarme. Mi primer impulso fue llamar a mi mejor amigo, pero dudé. ¿Cómo le explicaría lo que acababa de pasar? ¿Me creería o también dudaría de mi palabra? Sentía que mi mundo entero se había volteado de cabeza, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente solo. Finalmente, tras deambular por un rato, me detuve en un parque y me senté en una banca. Respiré hondo y traté de calmar mi mente. Necesitaba pensar con claridad. No podía dejarme consumir por la rabia,
aunque dentro de mí ardía un fuego incontrolable. No era solo la humillación, era el hecho de que alguien a quien había tratado como una hija había tramado todo esto para destruirme. Y lo peor, mi esposa había caído en su trampa sin dudarlo. El aire fresco de la noche me ayudó a despejar un poco mis pensamientos, pero la incertidumbre seguía ahí. Tenía que encontrar una solución, pero ¿por dónde empezar? Mis manos temblaban al sacar el teléfono del bolsillo. Miré la pantalla por unos segundos, dudando, antes de finalmente marcar un número. Esta vez no podía permitirme el orgullo de enfrentar esto solo. Hermano, necesito un lugar donde quedarme esta noche, dije en cuanto mi amigo respondió. Su voz reflejaba sorpresa y preocupación, pero sin hacer preguntas, me dijo que fuera a su casa. Me puse en pie y caminé en dirección a su hogar, sintiendo que cada paso me alejaba más de la vida que había construido. No podía evitar sentirme derrotado, pero dentro de mí, una pequeña chispa de resistencia comenzaba a arder. Al llegar, mi amigo me recibió con una expresión de incredulidad. ¿Qué demonios pasó?, preguntó mientras me hacía pasar. Me senté en el sofá, agotado, y le conté todo. Desde la sonrisa burlona de mi hijastra hasta la indiferencia de mi esposa. Cada palabra era un golpe más a mi orgullo, pero sabía que tenía que sacarlo todo para empezar a ver la situación con más claridad. Mi amigo negó con la cabeza. Hermano, esto es una locura. No puedes dejar que se salgan con la suya. Tienes que demostrar que todo es mentira. Sus palabras resonaron en mi mente. Hasta ahora, solo había pensado en mi dolor, pero tenía razón. No podía permitir que una mentira destruyera todo lo que había construido. Necesitaba pruebas, necesitaba exponer la verdad. Cerré los ojos por un momento. Imaginé la escena en mi casa, mi esposa escuchando solo a su hija, sin darme la oportunidad de defenderme. ¿Cómo había llegado a esto? Durante años había trabajado para darle a esa familia lo mejor, para que nada les faltara. ¿Y así me lo pagaban? El resentimiento crecía dentro de mí, pero no podía permitir que me cegara. Necesitaba ser inteligente. Mi amigo me sirvió una taza de café. ¿Tienes alguna idea de por qué lo haría?, preguntó. Asentí lentamente. Siempre hubo algo en ella, una actitud manipuladora, una necesidad de atención. Pero jamás imaginé que llegaría tan lejos. El café me ayudó a calmarme un poco, pero la inquietud seguía ahí. Voy a demostrar la verdad, dije finalmente. Voy a recuperar mi vida y a exponerlas por lo que son. Esa noche, mientras intentaba dormir en el sofá de mi amigo, comprendí que mi exilio no era un castigo, sino una oportunidad. Tenía que armarme de paciencia y estrategia. No solo para limpiar mi nombre, sino para hacer que quienes me habían traicionado sintieran el peso de sus acciones. Me giré en el sofá, observando la tenue luz de la calle filtrarse por la ventana. No sabía cuánto tiempo tomaría, pero una cosa era segura, volvería, y cuando lo hiciera, no sería el mismo hombre al que habían echado sin dudarlo. El exilio forzado había comenzado, pero no significaba el final de mi historia. Era solo el principio de mi regreso. El amanecer me encontró con los ojos abiertos, sin haber dormido más de un par de horas. La ansiedad y la rabia me carcomían por dentro. Mi amigo dormía en la habitación contigua, pero yo no podía quedarme quieto. La idea de haber sido traicionado, de que mi hijastra y mi esposa se salieran con la suya, me impulsaba a actuar. Sabía que la verdad estaba ahí fuera, esperando ser descubierta. Me levanté del sofá y caminé hasta la ventana. La ciudad despertaba lentamente, ajena a mi tormento. Inspiré hondo. No podía dejarme consumir por la desesperación. Necesitaba una estrategia. Mi primer paso sería descubrir qué tan profunda era la mentira que habían tejido en mi contra. Encendí mi teléfono y revisé los mensajes que aún tenía de mi esposa. Mensajes llenos de rabia y acusaciones sin fundamento. Busqué conversaciones con mi hijastra, pero me di cuenta de que había borrado casi todos nuestros intercambios. Aquello me hizo sospechar más. Si ella no tenía nada que ocultar, ¿por qué eliminar nuestras conversaciones? Decidí que lo mejor era hablar con alguien que estuviera cerca de la situación. Sabía que mi suegra, aunque no siempre había estado de mi lado, tenía cierto escepticismo hacia las actitudes de su nieta. Quizás ella pudiera darme pistas sobre lo que realmente había sucedido. Marqué su número con los dedos temblorosos y esperé. La llamada se alargó antes de que finalmente contestara. Su voz sonaba sorprendida. ¿Por qué me llamas? Después de lo que hiciste. Por favor, escúchame, le interrumpí con firmeza.
No hice nada de lo que me acusan. Quiero saber qué te dijo Sofía y qué razones dio mi esposa para echarme. Hubo un silencio tenso. Luego, su voz bajó un poco. Mira, hijo, yo tampoco entiendo muy bien lo que pasó. Pero todo fue muy apresurado. Un día todo parecía normal y al siguiente, mi hija estaba furiosa, diciendo que su niña estaba en peligro y que debía salir de la casa inmediatamente. Ni siquiera escuchó razones. Y no es la primera vez que Sofía exagera las cosas. Aquellas palabras me dieron un poco de esperanza. ¿Exagera las cosas? ¿A qué te refieres? Siempre ha sido manipuladora, lo sabes. Ha hecho escándalos antes, aunque nunca a este nivel. A veces, cuando no consigue lo que quiere, inventa cosas. Pero esta vez convenció a su madre de que no había duda sobre lo que decían. Cerré los ojos por un instante. Lo que mi suegra decía confirmaba mis sospechas. Mi hijastra tenía un patrón de comportamiento que mi esposa había decidido ignorar. No era la primera vez que usaba mentiras para obtener lo que quería. Por favor, suegra, si hay algo más que puedas decirme, cualquier detalle que me ayude a probar mi inocencia, necesito saberlo. Hubo otro silencio. Luego, en voz baja, me dijo, Sofía ha estado pasando mucho tiempo con alguien. Un chico mayor, alguien que no me da buena espina. He visto cómo le manda mensajes y sonríe cuando cree que nadie la ve. Quizás esto tenga algo que ver. No sé, solo es una idea. Aquello fue suficiente para poner en marcha mi siguiente paso. Si había alguien más involucrado en esto, tenía que descubrir quién era. Colgué la llamada con un plan en mente. Necesitaba acceder a la verdad, y para ello, debía empezar a seguir las pistas que mi hijastra había dejado sin darse cuenta. Me giré y vi a mi amigo, que se había despertado y me miraba con curiosidad. ¿Qué piensas hacer ahora?, preguntó. Lo miré fijamente. Voy a descubrir la verdad. Y cuando lo haga, no solo voy a limpiar mi nombre. Voy a hacer que paguen por lo que me hicieron. Apretando los puños, supe que la verdadera lucha apenas estaba comenzando. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y estrategias. No podía darme el lujo de actuar por impulso, cada paso debía ser calculado. Mi objetivo era claro, demostrar mi inocencia y desenmascarar a Sofía, mi hijastra, como la manipuladora que era. Sabía que el tiempo jugaba en mi contra, pero la verdad tenía que salir a la luz. Mi primer paso fue seguir la pista que me dio mi suegra. Si Sofía realmente tenía contacto con alguien que la influenciaba, esa persona podía ser la clave para desentrañar todo este engaño. No tenía acceso a su teléfono, pero conocía a alguien que podía ayudarme. Un viejo amigo, experto en informática, accedió a investigar su actividad en redes sociales. No tuvo que hurgar demasiado para encontrar conversaciones sospechosas. Las pruebas comenzaron a acumularse. Capturas de pantalla, mensajes llenos de doble sentido, conversaciones donde Sofía hablaba sobre deshacerse de mí sin que su madre sospechara. Incluso había mensajes con alguien a quien llamaba mi salvación, un hombre mayor que claramente la aconsejaba sobre cómo manipular la situación a su favor. Con cada pieza de información, mi rabia crecía, pero me obligué a mantener la calma. La verdad debía ser revelada de la manera correcta. Impulsado por la necesidad de recuperar mi dignidad, decidí confrontar a mi esposa de una vez por todas. La cité en un café, un lugar neutral donde no pudiera evitarme. Cuando llegó, su rostro reflejaba cansancio y desconfianza. ¿Para qué me llamaste?, preguntó fríamente. Saqué mi teléfono y deslicé una serie de capturas sobre la mesa. Lee, le dije con voz firme. Mira con tus propios ojos lo que tu hija ha estado tramando. Al principio, se mostró escéptica, pero a medida que sus ojos recorrían los mensajes, su expresión cambió de incredulidad a horror. Esto no puede ser, murmuró, con la voz quebrada. Es la verdad, afirmé. Sofía te ha manipulado desde el principio. Se ha burlado de ti y ha jugado con tu confianza. ¿Aún sigues dudando de mí? Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Sus manos temblaban mientras seguía leyendo. Cuando terminó, se cubrió el rostro con las manos. No puedo creer que haya sido tan ciega, susurró. Era el momento de hacerla enfrentarse a la realidad. Me echaste sin pruebas, sin siquiera darme una oportunidad de hablar. Ahora dime, ¿qué vas a hacer con la verdad que tienes en tus manos? Mi esposa no supo qué responder de inmediato. Su mundo, tal como lo había conocido, se estaba desmoronando. Pero eso ya no me importaba. Yo había encontrado lo que buscaba,
la verdad finalmente había salido a la luz, y con ella, mi inocencia quedaba limpia. Me levanté de la mesa, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que la carga sobre mis hombros se aligeraba. La batalla aún no había terminado, pero esta vez, tenía la ventaja. Tras la confrontación con mi esposa, sabía que la verdad estaba de mi lado, pero aún quedaba un paso más, hacer que Sofía enfrentara las consecuencias de sus mentiras. No bastaba con que mi esposa supiera lo que había hecho su hija, era necesario que todos los que me juzgaron sin pruebas también lo supieran. Los días siguientes fueron tensos. Mi esposa, sumida en la culpa, trató de hablar conmigo varias veces, pero yo no tenía prisa en darle respuestas. Sabía que estaba lidiando con la vergüenza de haberme acusado sin fundamento y, aunque parte de mí disfrutaba verla en esa posición, mi objetivo seguía siendo demostrar mi inocencia ante todos. El momento clave llegó cuando mi amigo, el experto en informática, descubrió algo más. Sofía no solo había mentido sobre mí, sino que tenía antecedentes de hacer lo mismo con otras personas. Conversaciones antiguas revelaban que en el pasado ya había manipulado a otros con mentiras similares para salirse con la suya. Sin embargo, esta vez había ido demasiado lejos y, por primera vez, la verdad estaba en su contra. Decidí que era hora de exponerlo todo. Organicé una reunión con la familia de mi esposa, amigos cercanos y algunas personas que habían tomado partido en mi contra. No iba a dejar que nadie más siguiera creyendo en su teatro. Cuando todos estuvieron reunidos, mostré cada prueba que había recopilado, mensajes, conversaciones, capturas de pantalla. Cada palabra escrita por Sofía se volvía una sentencia contra ella. El silencio en la habitación se hizo pesado. Algunos murmuraban entre sí, mientras otros simplemente me miraban con vergüenza en sus rostros. Mi esposa, que estaba presente, se hundió en su asiento sin saber cómo reaccionar. Finalmente, uno de los tíos de Sofía habló. «Esto es imperdonable», dijo con un tono severo. «¿Cómo pudiste hacer algo así?» Todos comenzaron a cuestionarla, y por primera vez, la vi titubear. La seguridad que había mostrado durante tanto tiempo se desmoronó en segundos. Sabía que su teatro había llegado a su fin. Sofía intentó defenderse, pero cada excusa que daba era refutada con pruebas. Su madre, visiblemente destrozada, solo pudo susurrar: «No puedo creer que hayas hecho esto». El golpe final llegó cuando su propio padre, quien había estado callado durante toda la reunión, se puso de pie y la miró fijamente. «Has destruido una familia con tus mentiras. No esperes que esto no tenga consecuencias». Sofía, que siempre había sido arrogante, ahora se veía acorralada. No tenía escapatoria. Sus lágrimas comenzaron a caer, pero ya era demasiado tarde para fingir arrepentimiento. Su reputación estaba arruinada y, por primera vez, enfrentaba el peso de sus acciones. Me levanté y miré a todos en la sala. Me juzgaron sin pruebas, me dieron la espalda sin escucharme. Pero la verdad siempre sale a la luz, y aquí está. No les guardo rencor, pero espero que esto les enseñe a no creer en cualquier acusación sin antes cuestionar la realidad. Me giré hacia mi esposa, quien aún tenía la cabeza baja. No sé si algún día puedas enmendar el daño que hiciste al creer en su mentira sin dudar, pero yo ya no soy el hombre al que echaste de su casa. He aprendido a valorarme más. La reunión terminó con un silencio incómodo. Sabía que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Sofía había quedado expuesta, mi inocencia había sido probada y mi vida podía empezar de nuevo, lejos de esa toxicidad. El giro inesperado había ocurrido, y esta vez, yo tenía el control de mi destino. Después de que la verdad salió a la luz y su teatro se derrumbó, Sofía no tardó en sentir el peso de sus acciones. Ya no era la hija perfecta, la niña inocente que todos protegían. Ahora todos la miraban con desprecio, con desconfianza, como la persona que había destruido una familia con sus mentiras. Los primeros días después de la revelación fueron un infierno para ella. Su madre, que siempre la había defendido a capa y espada, apenas podía mirarla. La culpa la carcomía, no solo por haberme acusado injustamente, sino por haber creído ciegamente en cada palabra de su hija. Su propia familia comenzó a darle la espalda. Los tíos que antes la consentían ya no respondían a sus llamadas, sus primos la evitaban en reuniones, y hasta sus amigas comenzaron a distanciarse de ella. No tardaron en correr los rumores. La historia de cómo Sofía había inventado una mentira para deshacerse de mí se esparció rápidamente. En su universidad, compañeros con los que antes se llevaba bien comenzaron a mirarla con desconfianza. «¿Cómo pudiste hacer algo así?»,
le preguntó una amiga que ya no quería relacionarse con ella. Lo peor fue cuando intentó justificarse. No era para tanto, solo estaba tratando de proteger a mi mamá, decía. Pero nadie le creía. Ya no tenía excusas, ya no podía manipular a nadie. Y lo peor de todo, ya no tenía a su madre de su lado. Su castigo no fue solo el rechazo social. Su padre, que hasta entonces había estado distante, tomó una decisión drástica. No pienso seguir apoyando a alguien que es capaz de destruir la vida de otra persona con tal de salirse con la suya, le dijo con voz firme. Y con eso, dejó de pagarle la universidad y le cortó la ayuda económica. Para alguien como Sofía, que había crecido sin preocuparse por el dinero ni las consecuencias de sus actos, esto fue un golpe devastador. Intentó buscar apoyo en su madre, pero ella, demasiado avergonzada por lo sucedido, no tenía fuerzas para seguir protegiéndola. Necesitas aprender a asumir tus errores, fue todo lo que le dijo. Pronto, Sofía comenzó a experimentar lo que era estar sola de verdad. Sin su familia cubriéndole las espaldas, sin el apoyo de amigos que ya no querían saber de ella. Intentó pedir perdón, intentó justificarse, pero ya nadie le creía. Sus lágrimas, sus ruegos, todo sonaba vacío. Lo más irónico de todo era que ahora ella era la rechazada, la expulsada, la que no tenía a dónde ir. La misma humillación que yo había sentido cuando me echaron de mi casa sin pruebas, ahora la vivía ella. La diferencia era que, en mi caso, fui acusado injustamente. En su caso, se lo había buscado. Me enteré de su caída a través de conocidos. Está destrozada, me dijo alguien. No tiene con quién hablar, nadie la quiere cerca. Pero en mi interior, no sentí satisfacción. No sentí la alegría de ver caer a alguien que me hizo tanto daño. Solo sentí indiferencia. La venganza no era necesaria. Su propia mentira fue su ruina. Su propio engaño la había llevado a ese punto. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente libre. La caída de Sofía estaba completa. Y yo, sin mover un solo dedo, seguí adelante con mi vida, dejando atrás el caos que ella había provocado. Los días pasaron y el peso de la verdad seguía aplastando a Sofía. Su vida se había convertido en un desastre. No solo había perdido la confianza de su familia y amigos, sino que ahora enfrentaba las consecuencias de sus actos en soledad. Ya nadie la protegía, nadie la defendía. Era irónico, porque durante años ella había sabido manipular a los demás para conseguir lo que quería, pero ahora, sin nadie a quien engañar, solo quedaba el vacío. Una tarde, cuando menos lo esperaba, recibí un mensaje. Era de mi esposa. Necesito hablar contigo. Por favor, es importante. Dudé en responder. ¿Qué podría decirme que pudiera borrar todo lo que había pasado? Pero mi curiosidad pudo más, así que accedí a verla. Nos encontramos en un café. Al verla, noté lo mucho que había cambiado en tan poco tiempo. Se veía cansada, desgastada, como si las últimas semanas hubieran sido una carga demasiado pesada para ella. No tardó en empezar a hablar. No sé cómo pedirte perdón, dijo con la voz quebrada. Me equivoqué, fui ciega, me dejé manipular. Nunca debí haberte tratado así. Mantuve la compostura, pero en mi interior sentía una mezcla de emociones. Por un lado, era gratificante ver que al menos reconocía su error. Pero por otro, sabía que su arrepentimiento llegaba demasiado tarde. No se trata solo de un perdón, respondí. Destruiste mi vida, me echaste sin pruebas, sin darme la oportunidad de explicarme. ¿Cómo se supone que olvide eso? Ella bajó la mirada y las lágrimas comenzaron a caer. Lo sé, pero quiero enmendarlo. No quiero que esto sea el final de nosotros. Respiré hondo. No hay un nosotros después de todo esto. Lo que hubo entre nosotros ya no existe. Lo destruiste cuando elegiste creerle a tu hija sin siquiera cuestionar si era verdad o no. Se cubrió el rostro con las manos, sollozando en silencio. Sofía también quiere hablar contigo. Quiere pedirte perdón. Aquello me sorprendió. ¿Sofía quería pedirme perdón? Dudaba de que fuera sincero. La conocía bien, sabía de su habilidad para manipular, pero una parte de mí quería escucharla, quería ver hasta dónde llegaría su arrepentimiento. Accedí a la reunión, pero con una sola condición, no esperaba ni quería volver a formar parte de sus vidas. Si iban a pedirme perdón, que lo hicieran con sinceridad y sin la expectativa de que todo volvería a ser como antes. Cuando Sofía apareció,
ya no era la misma chica altanera y manipuladora que me había acusado falsamente. Se veía demacrada, con los ojos rojos de tanto llorar. Se sentó frente a mí, evitando mi mirada. «No hay palabras para lo que hice», murmuró. «Te arruiné la vida por egoísmo, por querer que mi mamá solo me escuchara a mí. Nunca pensé en el daño que te causaría». No respondí de inmediato. La dejé hablar. «No espero que me perdones, sé que lo que hice no tiene justificación. Pero quiero que sepas que me arrepiento de todo, y que cargaré con esto por el resto de mi vida». La escuché con atención, pero mi decisión ya estaba tomada. El perdón no borra lo que pasó, Sofía. No quita el dolor ni la humillación que viví. No quiero venganza, no quiero verte sufrir, pero tampoco puedo fingir que nada de esto ocurrió. Se quedó en silencio, asintiendo lentamente. Sabía que no podía pedir más. Sabía que había perdido todo y que las consecuencias de sus actos eran inevitables. Cuando me levanté para irme, mi esposa intentó detenerme. «Por favor, al menos dime que hay esperanza de que podamos arreglar esto». La miré una última vez. «Algunas cosas no tienen arreglo», respondí antes de marcharme. Aquel encuentro no me dio satisfacción ni alegría. Solo me dio el cierre que necesitaba. La súplica de perdón había llegado, pero mi vida ya no les pertenecía. El viento soplaba suavemente mientras caminaba lejos de aquel café, dejando atrás a las dos personas que alguna vez fueron mi familia. No sentí alivio, ni satisfacción. Solo una extraña sensación de vacío. Durante mucho tiempo había esperado este momento, el día en que me pedirían perdón, pero cuando finalmente llegó, entendí que algunas heridas nunca sanan del todo. Los días pasaron y mi vida comenzó a cambiar. Sin la carga del pasado sobre mis hombros, pude enfocarme en mí mismo. Conseguí un nuevo lugar donde vivir, volví a enfocarme en mi trabajo y, poco a poco, recuperé la tranquilidad que tanto había anhelado. Aprendí que no podía cambiar el pasado, pero sí el rumbo de mi futuro. Lo más curioso fue la reacción de las personas a mi alrededor. Algunos que antes me juzgaron sin pruebas intentaron acercarse a mí, tal vez por culpa o por vergüenza. Pero ya no me importaba. Me di cuenta de que la verdadera lección en todo esto no era demostrarles a ellos que estaban equivocados, sino aprender a valorarme lo suficiente como para no necesitar su validación. Mi exesposa intentó contactarme en varias ocasiones. Me dejó mensajes, intentó hacerme llegar cartas a través de amigos en común, pero nunca respondí. No porque quisiera vengarme, sino porque entendí que su perdón ya no significaba nada para mí. Su confianza en mí se rompió en el momento en que me echó sin pruebas, y esa fue una decisión de la que ahora tenía que vivir con las consecuencias. Sofía, por su parte, desapareció de mi vida. Me enteré de que tuvo que empezar de cero, sin la ayuda de su familia. No me alegré por su desgracia, pero tampoco sentí lástima. Ella eligió su camino, y ahora debía vivir con ello. Un día, mientras tomaba café en mi nuevo hogar, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Me di cuenta de que, a pesar del dolor, esta experiencia me había hecho más fuerte. Aprendí a escuchar mi intuición, a no confiar ciegamente en quienes no me demostraban lealtad y, sobre todo, a nunca dejar que el miedo o la tristeza me impidieran seguir adelante. El pasado quedó atrás, y yo estaba listo para mi siguiente capítulo. No sabía qué me esperaba en el futuro, pero tenía la certeza de que, esta vez, sería yo quien escribiera mi propia historia, sin dejar que nadie más la manipulara. Y con esa certeza, me levanté, tomé mi taza de café y sonreí. La vida, después de todo, seguía adelante.